Bueno, el peor error es decir que sí a algo que no sabes hacer. O sea, creo que eso es básico y cuando nos dijeron de hacer un proyecto dijimos que sí, lo sabíamos hacer, no teníamos ni idea. Entonces empezamos a desarrollarlo pensando que sabíamos hacer, pero no teníamos ni idea. Y efectivamente el proyecto sale fatal. Pero bueno, eso aprendimos a que primero hay que saber lo que quieres hacer, lo que sabes hacer y luego decir que sí. También es un error. O sea, cuando una empresa grande compra la pequeña, en este caso la mía era pequeña, nos dijeron que todo iba a seguir igual, pero sabían dar como un soporte financiero, de contactos, y nada más lejos de la realidad. Fue firmar la venta y el día siguiente ya, como tiburones, todo externalizado, todo desde Madrid, tú ya no eras nadie, tú tenías un puesto de empleado en tal esquina, o sea, fatal. Que luego, hablando con amigos, decía, pero ¿cómo no te das cuenta que si eso es así, una multinacional te compra y tú ya no eres nadie? ¿Cómo pudiste caer en esa trampa? Y digo, pues tío, me confié. Bueno, pues en mi caso fue tener que cerrar las tiendas, tener que cerrar en un momento dado 2 de los establecimientos que teníamos recién abiertos con muchísima ilusión y muchísimo cariño que habíamos puesto en ellos, y volver a empezar, ¿no? Desde cero. Aquello pues nos marcó muchísimo, nos quedamos prácticamente a cero y bueno, a raíz de transformar la empresa al mundo digital y de ofrecer otros servicios a nivel local, pues pudimos resurgir y hoy en día pues tenemos una tienda abierta y gracias a aquello nos dio fuerza, ¿no? para seguir y estar hoy aquí. Pues varias son las cosas. Una de ellas es trabajar siempre por una mejora continua. Si no hubiéramos estado trabajando siempre por hacer las cosas lo mejor posible y mejorar continuamente, no hubiéramos podido seguir. Otra es no perder la esencia, no perder nuestra esencia, volver siempre al por qué nació la empresa, qué es lo que nos hace felices en ella y hacer un focus en los momentos delicados en eso, ¿no? Si eso se trabaja bien, hay caminos diferentes para resurgir, ¿no? Te diría que más que un error es la suma de muchos, ¿no? De muchas cosas que probablemente no he hecho bien. No controlar bien toda la parte números, finanzas y el control sobre todo de la financiación o el dinero necesario para determinados proyectos. Yo creo que es importantísimo el tener siempre una previsión, ¿no? Al respecto de qué vas a necesitar si pasa algo, ¿no? Compañeros de viaje, yo creo que también es importantísimo seleccionar bien el acompañamiento en los proyectos, tanto desde el punto de vista societario como desde el punto de vista de equipo, ¿no? Y creo que lo que de verdad hace que las cosas, en mi caso, ¿no? funcionen es cuando hay una buena actitud, cuando hay un buen control al respecto del negocio y cuando hay unos buenos compañeros, un buen acompañamiento y unos buenos socios y equipo y empleados, ¿no?